Súper bien, súper bien. Ya, correcto. Le recuerdo que esta Ya, charla va a ser grabada y todas las consultas, dudas las planteamos por el chat, así que los dejo con Álvaro. Hasta luego. ya, perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto. Ya. Bueno, primeramente saludar a todos, muy buen día. Agradecer al equipo de CNR y a la Seremía de Agricultura de los Lagos por la invitación. Para nosotros es muy grato poder aportar también en esta actividad que vienen haciendo desde hace algún tiempo. Ciertamente que esta actividad es un poquito diferente, como comentaba el Ceremi, Eduardo, ya que no es un tema técnico propiamente tal, pero no cabe duda que debe ser muy atingente y donde estamos todos con los ojos bien puestos a qué es lo que va a ir ocurriendo con los commodities en general. En nuestro caso, que vamos a ver ahora en breve, los fertilizantes, y en la segunda parte con mi colega Mauricio, respecto a las materias primas y los concentrados, cómo va a ir evolucionando esto, los commodities en general, y cómo nos va a ir impactando. Para eso, ciertamente, necesitamos revisar un poquitito lo que ha ocurrido recientemente para entender en cómo hemos llegado hasta este punto. Por lo tanto, en cuanto a los fertilizantes respecta, en un contexto internacional, voy a colocar el puntero acá, tenemos que a nivel mundial la demanda de fertilizantes ha incrementado de manera importante para este ciclo que se viene 2021-2022. Se proyecta que va a haber un nuevo crecimiento más o menos de la superficie de los cultivos entre un 1,5 o un 2% a nivel mundial, lo cual evidentemente implica que se exige la demanda para poder satisfacer estos requerimientos. Para tener un poquitito de perspectiva, aquí tenemos un par de cultivos, cómo han ido creciendo en la última década en el mundo, donde tenemos un crecimiento relevante del maíz, pasando de en torno de 850 toneladas a aproximadamente 1.130 millones de toneladas en producción mundial. En el caso del trigo, que es otro cereal, un grano bien relevante, pasando en torno de las 630 hasta en torno de las 770, 780 millones de toneladas de producción en el mundo, junto también con otros cultivos relevantes como arroz o la soya, hacen que en su combinación en la última década hayamos aumentado la producción en alrededor de 500 millones de toneladas, solo en estos 4 cultivos. Y así ha sido con todos los demás. Por lo tanto, la expansión, la demanda, el crecimiento ha sido muy importante y eso presiona ciertamente los stocks. Por otro lado, otro punto que es bien relevante son las definiciones políticas que tienen algunos países productores, en este caso puntualmente China, que vamos a ir viendo en la siguiente gráfica cómo nos puede impactar. Están los sistemas de los impuestos que tienen y algunos cierres de plantas. En el caso de China, hace aproximadamente 2 meses, ellos impusieron un impuesto a las exportaciones en materia de fertilizantes que afectó principalmente la urea. Y, perdón, por otro lado, han tenido algunos cierres de planta, puesto que para la misma producción de urea y de los otros fertilizantes, la demanda energética es muy alta y su principal abastecimiento energético es vía carbón. El 70% prácticamente de la matriz energética de China depende del carbón, con el consiguiente daño ambiental y perjuicios de la salud de las personas, de su población,
con lo cual, cuando se han visto severamente afectados en este punto, el gobierno central dispone el cierre de plantas sin mayores contraposición. Por lo tanto, estos gravámenes que han puesto, y por otro lado el cierre de plantas, afecta un poquitito la oferta. Este impuesto que se impuso recientemente es porque claramente con el alza de precios que ha habido sostenido, el gobierno central en China grava los fertilizantes de modo de poder sostener o lograr bajar los precios en el mercado interno del país. Y esto impacta de la manera como podemos ver en las gráficas, puesto que en el caso de la urea, de los 177 millones de toneladas que se producen en el mundo, China produce el 31%. Y en el caso de los fosfatos, principalmente lo que es MAP y DAP, fosfato monoamónico y fosfato diamónico, de una producción en torno a los 65 millones de toneladas que se producen en el mundo, China produce el 44%, o sea, casi la mitad de la producción mundial de fosfato está en China y un tercio de la producción de urea está en China. Por lo tanto, la decisión que tome China internamente repercute en el mundo de manera inmediata. Aquí es bastante válido el proverbio chino que dice que el aleteo de una mariposa en un lado del mundo puede provocar un huracán en el otro lado. Esto pareciera ser bastante cierto en lo que son los commodities en general. Luego, tenemos la situación de que en este momento ya comienza la mayor demanda de fertilizante desde el hemisferio norte, porque claramente estamos en contraestación, así que ellos comienzan a hacer la programación de sus cultivos de otoño-invierno. Por lo tanto, esta demanda se comienza a ver incrementada desde el hemisferio norte. Y como ciertamente todo lo que implica transporte marítimo, y considerando que China es el principal proveedor, claramente hacer los abastecimientos desde China hacia Europa o América del Norte es mucho más factible y conveniente para ellos que hacer el abastecimiento hacia Sudamérica. Este gráfico nos muestra la demanda mundial de nutrientes para el uso agrícola, la temporada 2020, donde se produjeron en torno a 106,7 millones de toneladas de nitrógeno, independiente del fertilizante. Ya veíamos que la producción de fertilizante de urea es de 177, pero la producción de nitrógeno propiamente tal es de 106 millones, es decir, más o menos el 76% de nitrógeno que se produce se hace vía urea. De fosfatos en torno a 47 millones de toneladas de P2O5, de 36 millones de toneladas de potasio. Y todo este consumo, que en su conjunto son aproximadamente 191 millones de toneladas de nutrientes en el mundo, lo consume nuevamente China, secundado de India y Estados Unidos. Acá en el resto del mundo no está detallado, pero claramente está la Unión Europea, Canadá, Rusia, que son otros actores que demandan fertilizantes de manera importante. Por lo tanto, tenemos que claramente ahora que el hemisferio norte se reactiva con su demanda de fertilizante, claramente estamos hablando que es más de la mitad de la producción mundial. Ello ha hecho entonces de que la evolución de los precios, al menos en esta última temporada, se haya disparado considerablemente. Aquí vemos los costos de algunos materiales como la urea, el triple, el diamónico, en dólares FO, es decir, puesto en el puerto de origen, sin considerar fletes, seguro, internación, transporte interno, solo en el puerto de origen, donde podemos observar que en el caso del diamónico pasamos de alrededor de los $310 hace un año atrás, a superar los $600 de compra. La urea, que nos mueve harto acá a nivel nacional, pasamos de los $220, $230 a estar hoy día bordeando en los $400. Y aquí impacta el factor que comentaba recientemente
del tema impositivo que ha puesto China a su mercado interno para la exportación. Esto ocurrió aproximadamente hace unos 2 meses atrás y eso ya lo reflejó inmediatamente el mercado. Estamos hablando de junio de este año, y este es el valor en el que se estaba comprando recientemente, puesto que hay que considerar que en el intertanto hay más o menos 6 a 8 semanas de flotación de los buques desde que se cierra en el puerto de origen hacia puertos nacionales. Por lo tanto, por acá están más o menos los valores de las ureas que están entrando ahora y claramente las que van a entrar más hacia adelante a medida que se sigue presionando el mercado de la urea. Por los fosfatos claramente es algo similar, y donde en términos generales casi, o más que casi, hemos duplicado el costo de hace un año atrás. Por otro lado, claramente también nos pesa bastante el alza de los precios de los fletes marítimos. Prepandemia estábamos hablando de valores en torno a los 30, 35 dólares por tonelada en los buques a graneles en las importaciones, y hoy día están fluctuando entre los 90 a 100 dólares. Prácticamente se ha triplicado el costo del flete marítimo a granel. Ni qué decir en el caso de los contenedores, donde se podían encontrar valores de 2.000, 2.500 dólares 2 años atrás. Hoy día están en torno a los 10.000 y en algunos casos hasta los 12.000 dólares el costo del contenedor para realizar importaciones. Y eso claramente se termina transmitiendo al producto final que se está importando. Y por supuesto que hemos tenido a nivel mundial problemas en el funcionamiento de los puertos, donde por casos de COVID se han cerrado, temas políticos internos de algunos puertos que funcionan de interconexión o que comparten carga entre países. Claramente cada uno de esos puntos va afectando la velocidad de movimiento de carga. Hace un par de meses atrás, uno de los puertos más importantes del mundo que se encuentra en China dejó parado prácticamente alrededor de 120 buques en el puerto, que fue mucho más que lo que detuvo el buque Evergreen en el canal de Suez, en Egipto. Por lo tanto, cada uno de estos factores presiona ciertamente el movimiento de carga, lo cual hace obviamente también, por los retrasos propiamente tales, ir encareciendo también el flete. Puesto que además los buques cuando se encuentran en puerto, dependiendo ciertamente del tamaño del buque, de la carga que traigan, el estar detenido solamente en el puerto tiene un costo aproximado de 80.000 hasta los 150.000 dólares diarios. Ese es el costo del estacionamiento de un barco. Y claramente cada retraso que está implica que hay un costo adicional que se termina traspasando al costo del producto que se trae. Por otro lado, algunas de las variables que tenemos en el contexto nacional, tenemos la variación del dólar, ciertamente, que estamos ya hoy día casi volviendo al punto en el que estuvimos hace un año atrás, fluctuando entre los 780 a los 800 pesos el dólar, el cual había venido a la baja hasta más o menos mayo, donde encontramos el punto más bajo, alrededor de 700 pesos, y de ahí en más estos últimos meses prácticamente ha saltado un 10-12% nuevamente. Esto claramente nos impacta porque compramos en dólares y más aún porque a nivel nacional, aunque el producto, el fertilizante ya se encuentre en puerto nacional o ya dentro del país, los importadores realizan sus balances en dólares. Por lo tanto, aunque el producto esté acá, si hay una variación del dólar, sea al alza o a la baja, repercute igualmente en el precio del producto ya estando en suelo nacional. Por lo tanto, también hay que estar mirando bastante la evolución del dólar. Ciertamente hoy día se está a la espera de qué es lo que va a ocurrir con
con los datos económicos de Estados Unidos. También hay una preocupación por la situación que está ocurriendo en este momento en Afganistán, y todo eso va a repercutir ciertamente en lo que va a pasar con el dólar dentro de estos días. Inicialmente, hablando 10 días atrás, se estaba proyectando de aquí a las próximas semanas un dólar alrededor de los 780 hasta los 800 pesos. Probablemente ahora con estos nuevos escenarios, con estos nuevos temas que van apareciendo entre medio, es probable que estemos en realidad más bien cercanos a los 800 y quizás también volver a superar otra vez la barrera de los 800. También tenemos implicaciones en el transporte terrestre interno. Los fletes claramente se están volviendo más caros. Hay un costo, por supuesto, del combustible para poder mover los camiones, lo que impacta claramente en el costo de la tonelada que se mueve, tanto desde puerto hacia las plantas procesadoras y luego al campo. Hemos tenido algún impacto respecto al movimiento de la carga que viene sobre todo del norte al pasar por la Araucanía. Cuesta encontrar camiones, es la realidad. Los que vienen claramente lo hacen con un sobrecosto por un tema de riesgo. Por lo tanto, también hay un impacto ahí que se está en este momento también ya empezando a traspasar cada vez más hacia el costo del producto. También hemos tenido temas puntuales en puertos con algunos paros, o también con casos de COVID que ha implicado bajar el número de personal que está funcionando en los puertos, o de frentón sufrir algún cierre dentro de alguna sección, lo cual obviamente hace que la descarga y la internación de la carga sea mucho más lenta, provocando más tacos en los puertos. Y eso ha provocado que ocurran situaciones como que un buque que venía semanas atrás para descargar fertilizantes en la zona central, en San Antonio, descargara parte de su carga ahí, luego viniera a dejar carga a Puerto Montt para poder hacer nuestro abastecimiento de fertilizantes. Sin embargo, tuvo problemas para poder hacerlo en San Antonio. En ese momento coincidió que estaba en paro el puerto en Puerto Montt, con lo cual hizo que el buque no descargara acá y lo terminó haciendo en Coquimbo. Y luego empezaron a mover la carga por tierra desde allá. Nuevamente otros factores que de repente no están considerados, pero que claramente nuevamente se tienen que incorporar en el costo de los productos que se están moviendo. Y situaciones así claramente las vamos a seguir viendo. Estos son solo ejemplos. Y por supuesto que existe una incertidumbre en la importación. Inicialmente teníamos bastante miedo, estoy hablando del otoño, cuando comenzamos con las importaciones, puesto que comenzamos a ver un alza importante afuera, con lo cual todos nos preguntábamos cuánto traemos para el otoño, considerando que hay un alza. Las primeras proyecciones creíamos que iba a haber una afectación en la cantidad a comprarse por parte de los agricultores, por un tema de elasticidad de precios, claramente. Pensábamos que tal vez se iban a ajustar las dosis de siembra, que se iban a tal vez a postergar algunas, que tal vez iba a haber alguna reducción en las fertilizaciones de mantención de las praderas, y ciertamente erramos todos los cálculos. La elasticidad de precio prácticamente se fue al traste. A pesar de que fueron subiendo los fertilizantes, sí también el agricultor ha estado recibiendo por contraparte un buen precio por su producto, lo cual ha hecho que de todas formas estas compras de fertilizantes se hayan continuado haciendo. Y adicionalmente, entre la incertidumbre de cómo podría venirse hacia más adelante, empezó a provocar que la demanda fuera mucho más fuerte de lo que teníamos totalmente contemplado. Eso hizo que inicialmente hubiera algún estrés en los fertilizantes, puesto que hubieron algunos actores que desistieron de hacer alguna importación en otoño,
pero que finalmente lo tuvieron que hacer igual porque la demanda siguió siendo muy relevante. Aquí en este gráfico podemos observar la importación de enero a mayo, un poco lo que ocurrió el primer semestre durante el 2020 y lo que ocurrió este año. Hubo efectivamente una ligera contracción en lo que fue el superfosfato triple y el fosfato monoamónico, no así en el diamónico, lo que hizo que, al menos durante este periodo, la cantidad de fosfato importado fuera relativamente similar al del 2020, entre enero y mayo, que fueron aproximadamente 78.000 toneladas entre estos tres productos combinados. Por lo tanto, en sí no hubo una escasez, pero sí hubo una redistribución, los momentos de llegada que se fueron retrasando un poco por este miedo a cuánto se podía traer y si convenía traer a ese precio, y por otro lado una demanda que se anticipó muchísimo. En febrero hubo bastante más movimiento anticipado de lo que ocurría en marzo y abril habitualmente, lo que hizo asustar un poquitito el mercado en cuanto a la oferta. Finalmente esto en términos prácticos no ocurrió, pero claramente sí pasamos un buen susto. En el caso de la urea ocurrió algo similar. Entre enero a mayo del 2020 se habían importado alrededor de 160.000 toneladas y este año volvió a ser igualmente similar. O sea, lo que se ha traído de momento ha sido relativamente concordante de lo que ocurrió la temporada pasada. Y si bien en términos generales también ha habido una mayor venta desde los proveedores, desde los distribuidores hacia el agricultor, el cliente final, esto también ha sido un poquito soportado por el stock que normalmente viene de arrastre de un año a otro, pero la importación total ha sido exactamente la misma. Ahora, ¿qué es lo que esperamos que pueda ir ocurriendo un poquitito en lo que queda del año? En cuanto a lo que son los fosfatos, el triple, el fosfato monoamónico, el fosfato diamónico, con lo que ya ha llegado hasta la semana pasada y lo que viene flotando, debiéramos estar en torno a una importación normal del año, que son alrededor de 280.000 toneladas. Y para este año estamos proyectando una importación similar hasta diciembre. Estos últimos buques claramente se fueron anticipando, van a estar llegando ya seguramente lo que es el mes de septiembre, ya lo último, y con eso vamos a estar jugando hasta fin de año. Pero en volúmenes debiera ser prácticamente lo mismo. En la urea tenemos algo más de incertidumbre. El año pasado se importaron alrededor de 550.000 toneladas al país. En lo que ya ha llegado, según lo que registra el Servicio Nacional de Aduanas, y lo que se proyecta, más o menos certero, a que va a estar entrando al país, seguramente estaremos rondando las 500.000 toneladas de urea. Y aquí sí efectivamente hemos estado notando algo más de estrés en el sistema, puesto que claramente con un mayor precio y con una restricción en la oferta, claramente el mercado fue variando hacia otras fuentes de nitrógeno, optando principalmente por Nitromac, el cual hoy día efectivamente se está encontrando bastante escaso. Las plantas están hoy día cuidando mucho el Nitromac, sobre todo para poder dejarlo a mezcla y no ofertarlo como producto individual. Algo similar estamos viendo hoy día con el superfosfato triple. Hay todavía en el mercado, pero ya se está cuidando para poder reservarlos en mezcla. Y eso es porque, por tener un ejemplo, en el caso del superfosfato triple, si consideramos una mezcla tipo del estilo 8-25-15, estamos hablando que se aporta aproximadamente un tercio de superfosfato triple en la mezcla total. Por lo tanto, el importador, en vez de vender 1 tonelada de triple, prefiere cuidarla para poder vender 3 toneladas de la mezcla, en este caso una 8-25-15. Para no quedarse con otros productos en exceso y así mantener los stock a raya. Y esto es lo que hoy día está generando
la mayor incertidumbre. Ahora se van a venir las siembras de otoño, o sea, perdón, de primavera. Los volúmenes de importación siendo relativamente similares al del año pasado, y contra todo pronóstico de la elasticidad del mercado, sí se va a estar sembrando más, y eso ya lo estamos viendo. Se están incrementando la superficie de los cultivos, en granos, en maíces forrajeros. Por lo tanto, la demanda va a estar más alta para esta primavera. Por lo tanto, si uno piensa que va a haber una mayor demanda y con una oferta relativamente similar, podríamos pensar de que en algún momento pudiéramos tener algún quiebre de stock. No obstante, siempre históricamente ha pasado parte del stock de un año al otro, y eso es lo que ha estado hoy día más o menos cubriendo esa mayor demanda. Y eso también es más o menos lo que los importadores han estado buscando. Nadie quiere quedarse en el mercado con stock caro de este año para pasar a la próxima temporada. Y eso seguramente ustedes lo están viendo en cualquier producto, no solo en esto. Ningún importador, ningún proveedor, ningún distribuidor quiere quedarse con mucho stock para pasar a la siguiente temporada. Se van a buscar los mínimos y cada uno aportando con su granito de arena. El productor va a producir más ajustado, el importador va a traer más ajustado, el distribuidor va a comprar más ajustado. Por lo tanto, lo que estamos pensando que puede ocurrir es que si bien va a haber alguna escasez de algunos materiales, como nutriente probablemente sí lo vamos a encontrar, pero probablemente no lo vamos a hacer con el fertilizante que queremos. Y en eso seguramente también nosotros vamos a tener que ser, como ofertores y como agricultores, bastante más flexibles, y sin regodearse mucho, porque va a estar escaso. Probablemente se va a cubrir la demanda, pero escasamente, y no necesariamente con el producto que lo queremos hacer. Por lo tanto, para ir redondeando un poquitito los conceptos, tenemos por un lado un mayor crecimiento de los cultivos a nivel mundial, lo cual claramente va a ir generando una mayor demanda de los fertilizantes, y eso también ha dado porque en términos generales los commodities están altos, ya sean las materias primas, que lo va a conversar mi colega un poco más adelante, ya sean los fertilizantes, ya sean los combustibles, ya sean los minerales, el cobre, la leche. Todos los commodities están altos. Los precios han estado muy buenos en los cultivos, por lo tanto está el incentivo a querer seguir sembrando más. Y eso va a seguir obviamente presionando, por contraparte, el uso de fertilizantes, y por contraparte el uso de energía para poder producirlo. También existe la incertidumbre geopolítica, en cómo van a seguir progresando las sanciones a Rusia, cómo va a seguir el tema geopolítico con el tratado nuclear con Irán. Irán, un país que tiene grandes reservas de petróleo, por lo tanto también en su momento era un importante oferente de urea, pero claramente con las sanciones no exporta, por lo tanto hoy día ni siquiera está considerado dentro del mercado. Está la situación hoy día que estamos viendo desde la semana pasada en Afganistán. Por lo tanto, toda esta incertidumbre, la única certidumbre que nos genera es que el dólar va a subir, con el impacto que ya hemos visto que tiene en el mercado. Por otro lado, la presión en el transporte marítimo y terrestre va a continuar. Aunque la situación se normalice por el tema del COVID, claramente hay carga de arrastre que está muy rezagada, y eso es en electrodomésticos, en los autos, en los graneles, en los insumos que se requieran, están muy rezagados. Y si bien no necesariamente se ocupa el mismo buque para transportar auto como para transportar graneles, sí el puerto donde se carga lo es. Por lo tanto, claramente hay que estar cargando un buque, luego el siguiente y luego el siguiente. Por lo tanto, este fenómeno no se avisora que pueda desaparecer en los próximos 12 o 24 meses.
Y eso claramente va a proyectar que los precios sigan sostenidos en alto, claramente por los próximos 6 a 12 meses. Lo que queda del año, los fertilizantes no van a bajar, no van a bajar. Los últimos buques ya van a estar llegando al país y con eso vamos a jugar hasta fin de año. Así es que un superfosfato triple, no creo que lo vayamos a ver a menos de 500.000 en los próximos meses. Un fosfato diamónico, un fosfato monomónico, no creo que lo vayamos a ver a menos de 600.000 lo que queda del año. Y ciertamente con toda esta presión que hemos estado comentando, el primer semestre del próximo año ya no estamos viendo que vaya a haber algún ajuste. De haber lo que es el escenario menos probable, va a ser muy, muy mínimo. Por lo tanto, estamos esperando que el próximo año esta situación de precios altos las vamos a seguir viendo. Por lo tanto, un poco el mensaje, y ciertamente sin generar ningún pánico, porque tampoco es que estemos en ese extremo de la situación, es claramente el que se puedan anticipar las compras de lo que queda de la temporada. Eso para poder ir teniendo un poquito el resguardo y poder ir viendo tranquilamente cómo nos vamos a ir adaptando si es el caso de no encontrar lo que queramos o en la cantidad que queramos. Y por supuesto también para poder ir teniendo la tranquilidad de los despachos. Nosotros como distribuidor sufrimos bastante todos los años con los despachos. Así es que que puedan hacer siempre sus pedidos anticipados, aunque sea para las siembras que vayan a hacer en octubre, noviembre, qué sé yo, lo puedan ir revisando desde ya, para poder ir mitigando las complejidades y poder ir haciendo esos despachos también tranquilamente. Y por último, para ir ya terminando brevemente, un alcance respecto a las enmiendas. El mercado interno de las enmiendas, las cales, dolomitas, fertilleso, sulfato de calcio, es en torno más o menos de unas 250.000 toneladas al año. La capacidad de abastecimiento en general existe, la capacidad instalada de inversión que hay actualmente existe para cubrir ese mercado y un poco más, llevando a los 270 hasta tal vez las 300.000 toneladas. El problema que normalmente se suscita con las enmiendas en general es la estacionalidad de la demanda. La capacidad está, pero la demandamos en un tiempo muy, muy acotado y claramente nadie tiene capacidad de almacenaje en los campos. Por lo tanto, cuando todos salen a comprar, por más que el proveedor tenga acumulado y haya molido previamente, se come todo lo que tenga acumulado en su almacén, en su bodega, y lo que continúa preparando, moliendo para seguir haciendo abastecimiento. ¿Cómo se podrá solucionar eso a futuro? Es bastante complejo. Claramente por todos lados se requiere hacer alguna inversión que de momento nadie está muy dispuesto a realizar. Pero esa es un poco la complejidad que tiene el mercado de las enmiendas a nivel nacional. Sí, también se está proyectando de que va a haber un alza en los precios en los próximos meses de las enmiendas, esto dado principalmente por los costos de flete. Hay que pensar que de la tonelada de producto que usted paga, que llega al campo, entre un 50 y un 70% de ese costo es el camión que lo llevó al campo. Por otro lado, está el envasado, puesto que tanto los sacos como los maxisacos se importan principalmente desde India, y ese abastecimiento está bastante complejo, la importación está bastante compleja, están llegando los buques o estos contenedores con retraso, la producción está también bastante rezagada, y eso también claramente ha ido empujando el precio de los envases. Y los envases igual pesan entre un 10-12% del costo final del producto. O sea, estos dos ítems, en el caso de las enmiendas, es brutal, puesto que representan un costo muy alto en la producción del material.
Incluso hay otro factor que es los retrasos o el costo del TNT, de la dinamita, puesto que en el caso de lo que son las dolomitas, estas están en yacimientos que deben ser explotados. Por lo tanto, cuando escasea un poquitito también la dinamita a nivel interno, también se nos afecta la producción y con los consiguientes retrasos en los abastecimientos de la enmienda. Por otro lado, también hay una fuerte demanda en frutales, están apareciendo cultivos nuevos, o sea, plantaciones nuevas, perdón, cada vez más hacia el sur, y ellos en las correcciones, en las preparaciones de suelo, se está demandando más, y este es un mercado que claramente tampoco cuestiona mucho el valor. Donde está, van y lo pagan. Por lo tanto, empiezan a competir cada vez más en el abastecimiento y en el valor de compra del producto con otros rubros como pueden ser el ganadero o el lechero, que normalmente cuida más un poco el bolsillo y no hay tanta predisposición a hacer las compras, como se ocurre en el caso de los frutales. Ciertamente que esto podría tal vez solucionarse un poquitito más con inversión, pero un molino nuevo, ya sea para hacer cal de concha o hacer la molienda de las enmiendas de origen mineral, implica hacer una inversión de en torno a los 320 millones de pesos, que con la incertidumbre en la que nos encontramos hoy día como país, están un poquitito cuestionadas. Nadie se atreve a hacer esa inversión que se va a recuperar en 6, 8 años, sin tener un poco más de certeza de qué es lo que va a ir ocurriendo. Así que claramente en los próximos 24, 36 meses estos puntos van a ser también bastante estrés en el sistema, donde ya también se proyecta que puede haber un alza en torno a un 10-12% en el costo de las enmiendas. Y eso todavía en un escenario más o menos intermedio, sin ser muy conservador ni muy fatalistas tampoco. Y eso siempre en base a la información, tanto en los fertilizantes como las enmiendas, de la foto que tenemos hoy, de la situación que tenemos hoy. Pero claramente lo que vaya ocurriendo afuera, hay que estar siempre muy atentos porque esto rápidamente nos impacta en el mercado interno. Eso por mi parte en el caso de los fertilizantes. Y ahora mi colega Mauricio continuará en el caso de las materias primas. Muchas gracias, Álvaro. Le recordamos que todas las consultas, comentarios se plasman a través del chat, así que los invito a participar y seguimos con la charla de Mauricio. Perfecto, ¿me escuchan? Perfecto, Mauricio. Voy a preparar primero. Bueno, nombre de Coprincen, la cooperativa de los agricultores. Estamos contentos de poder participar de este ciclo de charla. Con presencia nosotros desde la región metropolitana hasta Chiloé, tratando de solucionar y dar las mejores soluciones o los mejores productos que necesiten nuestros clientes y cooperados. ¿Ya? Los voy a introducir un poco en el mercado de concentrado en materias primas y lo que está pasando en el mercado, sus proyecciones. Y los voy a poner un poco en el contexto inicial para que se entienda un poco dónde estamos parados, haciendo un poco de analogía o de posicionarnos en cuanto a los volúmenes y a qué productos se están usando. La distribución de la demanda. Bueno, nosotros tenemos básicamente dos grandes grupos en lo que es alimentación para ganado bovino, donde por una parte están las materias primas. Me refiero a materias primas aquellas que son entregadas de forma individual, mezcladas en los campos o mezcladas en una planta y no están procesadas como un alimento balanceado o concentrado. O sea, nos podemos decir que tenemos por una parte las materias primas, donde podemos tener maíz, triticales, soya, rap, etcétera, y los alimentos balanceados, que son los alimentos concentrados que son provistos por plantas que peletizan, donde incorporan algunos otros productos como expansores, tanto harinilla, afrechillo u algún otro. ¿Qué se está viendo en el mercado?
bueno, que en los últimos años se ve una tendencia clara a desplazar los concentrados por materias primas. Esto está dado en los lecheros, básicamente en el sector lechero de más gran tamaño, que han preferido mezclar sus materias primas ellos y adaptar su dieta individualmente con materias primas que ellos conocen, desplazando un poquito los últimos años a los alimentos balanceados. ¿Cuáles son los volúmenes? Bueno, el mercado nacional estimamos, estas son todas estimaciones, no son cifras exactas, pero estimamos que el mercado nacional para alimentación de bovinos es de 550.000 toneladas anuales. El último año, o el último, digamos, podernos a pensar que desde el 2020, el 2021, lo que llevamos, estamos pensando que ha existido un crecimiento entre un 5 y un 8% en el volumen de entrega para alimentación bovina. Esto dado fundamentalmente por dos circunstancias. Una, que el precio de la leche ha estado en una curva alta donde ha permitido, digamos, estimular un poco más la producción a partir de mayor entrega de alimentos balanceados o materias primas. Y por otro lado, los ciclos o los problemas de sequía que se han presentado en algunos meses que estimula bastante la demanda. Por otro lado, también la exportación de vaquillas que se ha hecho a China en el último tiempo, también el año pasado y este año, también demanda una cantidad importante de alimentos para los buques. No nos va a mover la aguja, pero sí son un par de miles de toneladas que se van en los buques. ¿Ya? La distribución de la venta total, estimamos que un 56% de nuestra venta está, o sea, de la venta nacional, está más o menos en el tema de las materias primas, y en el rubro de los balanceados o alimentos concentrados, el 44% de la venta, como para contextualizar un poco el negocio. La distribución, espérense que me molesta abajo un poco ahí sí. La distribución de la demanda, consideramos este grupo dentro de las materias primas, ya estaba hablando que más del 50% está en base a materias primas, pero los grandes, digamos, las grandes materias primas, los grandes volúmenes están en torno al maíz, la soya y el raps, que cada uno representa del mercado más o menos cerca del 50%, y en otros productos ahí deberíamos incorporar triticale y otros. En los alimentos balanceados hay una fuerte presencia de alimentos formulados especialmente para productores lecheros con sus características, con sus necesidades. Por lo tanto, yo lo llamo alimentos balanceados especiales, que representan más o menos un 17% del mercado, y los alimentos complementarios, me refiero a aquellos que son para poder satisfacer las carencias de materia seca en determinados momentos para el ganado. Ya hablamos de concentrados que podríamos llamar como los 1425, como algún concentrado que tenga, no sé, un 2,9 de energía, 15 de proteína, etcétera, pero para satisfacer falta de alimento o falta de consumo de materia seca en determinados periodos. ¿Ya? Y en los otros, obviamente, tenemos algunas materias primas y los alimentos concentrados que son de línea. Es importante que nos demos cuenta, porque esto determina un poco cómo tomamos y cómo el país toma el tema de los precios a nivel nacional. ¿Y por qué se da esto? Porque nosotros tenemos una producción de granos bastante limitada, ¿ya? Para que se hagan una idea, Chile produce el 25% de los requerimientos de maíz. El 75% del maíz es importado. Pongo el trigo como también para tener un contexto. El 40% de los requerimientos de trigo son de producción nacional, o sea, estamos hablando que aproximadamente el 60% son importados. Esto también influye de alguna manera en los precios que puedan tener los alimentos balanceados, porque hay muchos subproductos que vienen desde la industria molinera, como son las harinillas, el afrechillo, etcétera, lo que hace incidencia en precio.
No tenemos producción nacional de soya, por lo tanto, gran parte de la proteína es un producto importado, y tenemos una producción de RAPS que es limitada. Una producción de RAPS que es limitada, que yo calculo que más o menos serán unas 200.000 toneladas al año. Por tanto, toda la fijación de precio va a venir marcado por lo que pasa en el contexto internacional. Y obviamente alguien podría pensar que el RAPS dependería del precio nacional, pero al final es un producto absolutamente reemplazable por soya, y son productos o son subproductos de la industria del aceite, que es el gran precio de estas oleaginosas. Cuando les comentaba hace un ratito de las 550.000 toneladas de alimentos balanceados para bovino, quiero ponerlos en contexto un poco para que se den cuenta qué representa la industria dentro de los alimentos para los bovinos con respecto al resto de la industria de los alimentos. La industria de cerdo, las estimaciones son que la industria de cerdo se consume como 600.000 toneladas al año. Por lo tanto, somos menos que la industria del cerdo, y la industria avícola se debe consumir más o menos entre granos y alimentos concentrados alrededor de 1.800.000 toneladas al año. O sea, obviamente, cuando la demanda de esos sectores es importante, obviamente nos puede afectar el precio de los productos que requerimos para alimentar nuestras vacas, nuestro ganado vacuno. ¿Cómo se fijan los precios? Obviamente dependemos absolutamente del valor del mercado internacional. Con estos volúmenes de producción que tenemos, aunque no vamos a producir un sobrestock de granos a nivel nacional, por lo tanto no vamos a poder mover y no vamos a poder alterar el precio interno con la producción nacional. Es evidente que dependemos absolutamente del valor del mercado internacional de los granos. Obviamente el valor del dólar, como lo explicó Álvaro hace un rato, el dólar es súper incidente en el precio de los granos una vez internados, y obviamente del costo logístico, que también habló Álvaro hace un rato, que es lo mismo que sucede para los fertilizantes y otros productos. Lo voy a poner un poco en contexto de cuáles son los precios internacionales hoy día que se están manejando. Quiero que vean este gráfico un poco para que lo entiendan. Los precios de los commodities agrícolas, generalmente se están fijando, o se fijan en gran parte, no generalmente, se fijan básicamente en la bolsa más importante de granos del mundo, que es la bolsa de Chicago. De ahí está la referencia de la bolsa de granos de Rosario, etcétera, pero todo parte más o menos en Chicago. Y este es un gráfico que, si ustedes pueden ver, harina de soya, futuro septiembre. Estos gráficos lo que hacen es mostrar el valor futuro de un producto a la fecha. Como pueden ver, lo que quiero explicar es que no es el valor instantáneo del producto, sino que son los valores futuros. Yo podría graficar podría haber puesto este mismo gráfico con el valor futuro a diciembre, o a enero del otro año, o a febrero del otro año. Pero esto de alguna forma muestra cómo evolucionan los precios. Quiere decir que si yo hubiera comprado soya el año pasado para la misma fecha, para un septiembre, hubiera estado un 14% más barato de lo que está en este momento. Esto es expresado en dólares, ¿ya? Y un 40% más barata que en el PIB. Adelantarse en el consumo o en las compras de este tipo de productos no es fácil, porque los riesgos implícitos en una compra y traer grandes volúmenes de soya son muy altos, dado que entenderán que quedarse anclado con un precio alto tomado, y uno podría pasar 2, 3, 4, 5, 6 o el año tomado con un producto caro, obviamente te deja fuera de mercado, y más que fuera de mercado, como los márgenes de este tipo de productos son tan pequeños, tanto para el importador, distribuidor y comercializador, la gente tiende a irse un poco con los valores de mercado. Para que se hagan una idea, cada línea
roja o verde que se ve dentro del gráfico es un día. O sea, cada día la bolsa mueve el precio, puede mover el precio en un 5, un 10, un 2, un por ciento, un 20%, y al otro día puede caer ese mismo valor. Por tanto, la toma de decisiones de esto, uno está siempre analizando y mirando cuándo es el momento óptimo a comprar dentro de un periodo corto. Pero como esto depende de tanta información internacional, desde rendimientos de cultivo, desde la situación política internacional, ya hasta la depreciación del dólar o apreciación del dólar, hacen cambiar los precios de forma abrupta. ¿Qué pasa con los precios internacionales del maíz? Si analizamos también los valores futuros, si vemos con respecto al año pasado y un poco su historia, hoy día podemos ver que estamos aproximadamente al día de hoy un 30% más caro de lo que estábamos hace un año atrás. Y esta tendencia se va a seguir manteniendo mientras no se vean cambios o de rendimiento a nivel mundial o cambios de stock a nivel mundial, porque básicamente los precios se fijan en un análisis de producciones y los stocks de reservas que están de granos que existen en el mundo, ¿ya? Pero como para que se hagan una idea, los valores con respecto a un año atrás estamos un 30% más altos, y no hay una probabilidad clara de que esto tienda a revertirse en el corto plazo. ¿Qué pasa con los precios internacionales del trigo? Lo pongo en contexto. A pesar de que el trigo no es un producto que se use masivamente en la alimentación animal, sí es un indicador de qué está pasando con los cultivos a nivel mundial y qué está pasando con los granos. Entonces, podemos ver que casi todos los granos han tenido un alza de aproximadamente el 30% desde un año a la fecha. Poniéndolos en contexto un poco, decir que, porque mucha gente tiende a pensar, o muchos clientes tienden a pensar, oye, nos subieron la leche, nos subieron el precio de los granos, nos bajó la leche y los granos no bajan. Como les vuelvo a insistir, somos absolutamente dependientes de los mercados internacionales y de lo que pase con el precio de estos granos afuera, porque no tenemos cómo satisfacer nuestras necesidades con producción interna. Otros factores que hicieron el precio, también lo habló Álvaro, el valor de los fletes, el valor de los fletes marítimos. Aquí estamos viendo digamos, un valor de container, pero para que se hagan una idea cómo ha cambiado el precio, o sea, casi 2,5 veces el valor del flete. Esto, dependiendo del puerto de origen, obviamente cambia un poco, pero casi todos los fletes marítimos hoy día cuestan el doble de lo que costaban hace un año atrás, y eso incide obviamente en el precio del producto puesto en Chile. Y obviamente lo mismo que mostró Álvaro un poco es qué ha pasado con el peso chileno, que se ha depreciado, y hemos visto un alza constante del precio del dólar. Cuando vemos el año pasado, el 2020, para el estallido social, obviamente hubo un alza importante en el precio del dólar, pero las mercaderías o las materias primas aún estaban en un valor bajo. Por lo tanto, el traspaso de ese precio no se evidenció hasta comenzar el presente año, donde empezaron a subir las materias primas y también volvió a repuntar un poco el dólar. Por lo tanto, ahí empezó la escalada de precios. Hay un reporte que emite el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que se llama WASTE, que es la estimación de oferta y demanda de los productos agrícolas a nivel mundial. Este reporte se hace todos los meses, y donde se ve la producción a nivel mundial, las estimaciones, cómo evolucionan los cultivos, germinación, clima, etcétera. O sea, están todos los factores analizados a nivel mundial. Ellos miden absolutamente todo, y estos informes son los que van moviendo un poco el valor de la bolsa y lo que va fijando el precio futuro. ¿Qué está pasando en el mercado y qué se prevé hacia adelante? ¿Qué está pasando con la soya? Para que se hagan una idea, los stocks mundiales con respecto al año anterior son de 3,5 millones de toneladas menos. Eso obviamente por un aumento de la demanda de China fuertemente por recuperar su pérdida en sus planteles porcinos.
Ustedes se recuerdan que hace un tiempo atrás sacrificaron muchos cerdos por un tema zoonótico de salud, así que eso también tendió fuertemente al aumento de precios. Los stocks mundiales con respecto los stocks mundiales en el último informe que salió el jueves pasado con respecto al del mes anterior, más o menos están hablando que ahora las proyecciones de stock están más o menos estables, lo cual indicaría que no deberíamos tener grandes variaciones de precios a nivel de la soya. Y la soya es importante, obviamente, porque repercute en el valor de las otras fuentes de proteína, como el RAF, que son los más utilizados en Chile. Se estima que para el otro año va a haber una reducción de importaciones de China de 98 a 97 millones de toneladas, que 1 millón de toneladas no parece mucho, pero 1 millón de toneladas en el contexto del mercado internacional y de lo que se transa a nivel de comercio internacional, sí tiende a mover a veces, o de alguna forma mueve un poco los valores de las materias primas. Y se prevé además una reducción de los rindes para la temporada 2021-2022 en Estados Unidos. Estados Unidos es importante porque es un fuerte productor de soya, por lo tanto tenemos dos factores: stock mundiales más o menos estables, una reducción de la demanda china, pero también una reducción de los rendimientos esperados para el 2021-2022 en Estados Unidos. Todos estos factores confluyen en que deberíamos tener un precio más o menos estable en los próximos meses de la soya. Todo depende que pase para la temporada de cosecha fuerte de los países importantes productores de soya, como son Brasil, Argentina, Paraguay, que podrían afectar un poco los precios. La tendencia es que, así como se ve, van a tener cultivos y climas que no deberían afectar mucho los stocks mundiales. Se estima que en Estados Unidos un 30%, entre un 25 y un 30% de los rindes de la soya están afectados por temas de sequía. ¿Ya? Con respecto al informe del USDA de lo que se refiere al maíz, también se proyecta una reducción de los rendimientos en Estados Unidos por factores climáticos. La sequía que está afectando a Estados Unidos va a reducir los rendimientos y se estima que hay un 30 o 35% de la superficie sembrada que va a tener un rendimiento inferior, lo que obviamente es una tendencia que presiona al alza los precios del grano. ¿Ya? Se mantienen las proyecciones de importaciones de China para la próxima temporada de cosecha, que la temporada de cosecha americana comienza ahora en un par de meses más, con proyecciones de importaciones de China de 26 millones de toneladas para la temporada 2021-2022. Obviamente China incide mucho en los precios internacionales porque es un gran demandante de materias primas. Se proyecta una producción más baja en millones de toneladas de maíz para la próxima temporada, o sea, de 1.194 millones de toneladas vamos a caer a 1.186 millones de toneladas, lo que también en el contexto internacional para el comercio de los países importadores es una información que tiende a llevar al alza el precio del maíz. ¿Ya? Las existencias finales calculadas, cuando me refiero a las existencias finales, todo esto que se proyecta de producción, estas 1.100 o 1.200 millones de toneladas, mucho ya está transado en valores futuros. O sea, yo podría salir a comprar hoy día maíz y decir, tengo el valor futuro de la bolsa para abril del otro año o para junio del otro año y pongo una orden de compra en la bolsa de Chicago, compro los papeles, no compro el físico, el grano. Entonces mucho está vendido. Entonces, ya cuando tienes estos números, lo que queda en stock como disponible para la venta, hay una reducción de los stocks disponibles libres para la venta internacional de más o menos 6 millones de toneladas. Por lo tanto, también es una tendencia que el precio tienda al alza en los próximos meses o hasta que se desate la cosecha
argentina, ucraniana, brasileña, paraguaya, que son los otros grandes, digamos, productores de maíz. Por lo tanto, en el maíz deberíamos ver una tendencia, con estos informes deberíamos tener una tendencia de precios al alza, por lo menos cuando empiece la cosecha de Estados Unidos, hasta que comience la cosecha de los países ubicados, digamos, en el hemisferio sur, que podrían, según su rendimiento, aportar una disminución de precios. Por ende, estos últimos meses deberíamos nosotros tener una tendencia al alza en el precio de los granos. ¿Cuál es la proyección de los precios internos? Bueno, los precios internos más o menos estables hasta noviembre del 2021. Las importaciones, quizás un poco diferente que en el tema de los fertilizantes, las importaciones, sobre todo del maíz, que son tantos los volúmenes que se importan y vienen buques a cada rato, o a cada momento, todos los meses se están descargando buques. Lo que pasa es que ahí uno va comprando lo que se está descargando, por ejemplo, se descargó ahora o se va a descargar en un mes más, es posible que mucho se haya transado y se haya comprado con valores futuros de hace 2, 3 o 4 meses atrás. Por lo tanto, ese stock todavía está en el mercado y deberíamos ver precios estables por lo menos hasta noviembre, más o menos estable, por lo menos hasta noviembre del 2021. En el caso de los proteicos, ya tienen indexado el valor de la tonelada métrica que como lo vimos en los gráficos anteriores, tuvo más o menos un alza de un 30% con respecto al año pasado, y el valor del dólar. Porque generalmente, como la proteína es un producto de menor uso en el mercado, con respecto al maíz o a los granos energéticos, las compras son más bien sostenidas en el tiempo y más regulares, con los importadores trayendo el producto y vendiendo spot regularmente todos los meses. Y ese efecto de precio está casi todo traspasado al mercado, tanto el valor del dólar como el valor de la tonelada métrica. Así que yo creo que por ese lado no deberíamos tener grandes diferencias de precio en las proteínas. Todo depende obviamente cómo se comporte y cómo vengan los otros informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en los próximos meses, si la sequía afecta los rendimientos, puede afectar los rendimientos en Estados Unidos, y que se proyecte para la cosecha argentina, brasileña, para el 2022. En el caso del maíz, aún no hay un traspaso, aún no se traspasa todo el alza el valor de la tonelada métrica, por lo que les contaba recién, porque obviamente las empresas vienen cerrando su maíz son grandes volúmenes, 2, 3, 4 o 5 meses atrás para los desembarcos que se están realizando en este momento. Por ende, con toda la información de falta o de disminución de rendimiento de Estados Unidos, probablemente el maíz va a tener un alza, y va a tener un alza que ya se ve en la bolsa para los meses de diciembre, enero, febrero. Y por otro lado, el valor del dólar va a traspasarse al valor del maíz. Por lo tanto, vamos a tener probablemente un alza no menor en el valor de los energéticos desde diciembre a abril hasta la próxima cosecha. Y ahí habrá que ver qué pase con el mercado o la cosecha sudamericana, básicamente, cómo vengan los rindes, para determinar si estos precios van a mantenerse altos, o a menos que venga una cosecha muy importante desde Brasil, Argentina, podríamos ver una caída de precio del maíz durante el primer semestre del otro año. A partir de abril, sí, porque digamos las cosechas de sudamericanas estamos empezando en marzo, abril, y ahí se ve la tendencia, digamos, para los próximos 6 meses, y la tendencia americana la marca con la cosecha que viene en este momento. Por lo tanto, no podríamos, digamos, recién en octubre del 2022, nosotros podríamos ver si viene una buena cosecha americana, si hay una disminución del consumo a nivel mundial, podríamos ver un retroceso de los precios. Creemos que no antes de septiembre, octubre del otro año podamos ver una disminución de los precios. Ahora,
como estos mercados, como estos bolsas, y hay mucha especulación, obviamente nadie tiene la varita mágica y esto puede cambiar en cualquier momento. Entonces, creemos que de aquí a fines del 2021, digamos, y el primer trimestre del 2022, estimamos que podríamos tener un alza aún entre un 10 y un 20% más en el valor del maíz. Un 10%, yo calculo que un 10% se podría explicar por el valor del grano en sí, que hoy día no está todo traspasado con respecto a lo que estaría llegando en diciembre, y otro 10% más o menos por lo que está pasando con el valor del dólar. Si el dólar retrocede, obviamente podría ser un poco menos o si cae el maíz, pero podríamos estar en torno entre un 10 a un 20% más del valor del maíz en el primer trimestre del 2022. En lo que respecta a los concentrados o los alimentos balanceados, creemos que el alza debería ser mucho menor, dado que las plantas no usan solamente maíz, que podría ser, dependiendo la cantidad de incorporación dentro de la fórmula, podrían usar un 20, un 30, un 40% de maíz, más otras materias primas. Por lo tanto, yo creo que los concentrados podrían tener una variación entre un 2 y un 8% para el primer trimestre del otro año. Obviamente depende cómo venga el valor del trigo, porque ya el trigo va a marcar el precio algo del triticale, que podríamos empezar con cosecha en enero, febrero, y eso va a marcar un poco la tendencia, cómo se podrían mover los alimentos concentrados. En cuanto a la disponibilidad, bueno, siempre el stock de los productos está básicamente asegurado. Hay flujos de barco bastante continuos. Es probable que de repente se puedan atrasar un poco los embarques, pero no va a marcar tendencia de que no quedemos sin stock. Es evidente que con esa dependencia que tenemos del mercado internacional respecto a los granos, el flujo de barcos es muy continuo. Por lo tanto, esto está programado para poder seguir adelante con la producción. ¿Ya? En los balanceados, de repente hay una capacidad reducida de crecimiento durante periodos invernales o de sequía, donde aumenta la demanda y podemos ver cierto estrés, pero estos estrés de producto o falta de producto no están dados porque no hay una capacidad de las plantas de producir alimentos concentrados. O sea, la capacidad está. Lo que pasa es que, poniendo a modo de ejemplo, si yo tengo una planta que produce 5.000 toneladas mensuales y estoy produciendo 4.000, bueno, la llevo a 5.000, obvio, aumento mi capacidad productiva a 5.000 y la hago súper eficiente. Pero ¿qué pasa si la demanda sigue aumentando de a poco, y me dicen, oye, prodúceme 100, 200 toneladas mensuales, 300 toneladas mensuales más? Obviamente esa planta significa abrir otro turno, probablemente. Y ese otro turno de producción es muy caro, porque obviamente tienes que duplicar energía, duplicar personal, duplicar transporte, y se empieza a encarecer el alimento, y eso además hace que se encarezca todos los alimentos que se produjeron en el primer turno. Y como estamos hablando de un mercado tan competitivo, si la demanda no es para todos igual, con volúmenes que justifiquen un segundo turno, se producen estos problemas digamos, de estrés en las entregas para periodos, digamos, invernales o de sequía donde hay una alta demanda. Entonces, en periodos críticos podríamos ver un cierto retraso o retardo en las entregas, pero producción va a haber, y si la demanda lo amerita, las plantas van a producir más si es que la demanda es muy fuerte. Y básicamente eso es lo que le quería contar, teniendo en cuenta ¿cómo se llama? Que estamos abiertos a un mercado absolutamente que no depende de nosotros, que es un mercado internacional. Creemos que los precios por ahora no van a tener variación y que vamos a depender de lo que pase en el futuro en un año más para el tema de los rendimientos, sobre todo americanos y de Ucrania en lo que respecta al maíz y soya, y esperar lo que pase un poco ahora con el hemisferio sur para la temporada de marzo-abril. Así que creemos que los precios se van a mantener. No, los precios se van a mantener, subir
subir, digamos, durante los últimos 3 meses de este año. De ahí debería tratar de mantenerse y no esperamos expectativas de bajas antes de septiembre-octubre del 2022. Y eso es lo que les quería contar. Muchas gracias, Mauricio. Invito a Álvaro a conectar su cámara y a los participantes los invito a hacer preguntas y comentarios y aprovechar la experiencia de estos dos especialistas. Así que, de hecho, ya tenemos algunas preguntas. Mira, Álvaro, hay un par de preguntas referidas al tema específicamente Raúl, consulta sobre el nitrato. Si tienes alguna impresión sobre ese tema. Sí, normalmente efectivamente cuando empieza a haber un alza importante en el tema de los nitrógenos, aparece siempre a la palestra y qué sucede con los nitratos que podemos producir a nivel local. Ese fertilizante existe, normalmente lo controla Sokimich, es el nitrato de potasio, que es el granulado que se hace a través de los nitratos a nivel nacional. Normalmente ese precio para el común de los cultivos o pensando en praderas es bastante prohibitivo acceder a ese. Puede fluctuar dependiendo de la temporada entre los 500, 550 mil, hoy día está en torno a los 600 mil pesos. Comparativamente con los otros fertilizantes, y claramente su ley, si bien es 100% nítrico, es bastante bajo, aporta un 18% de nitrógeno. Aunque por otro lado, claro, tiene el componente del potasio también, que es libre de cloro. Y lo otro, y esto tendría que validar la información, esto era algo que probablemente tengo antecedente más o menos unos 2 años atrás. Estos fertilizantes de nitrato, del salitre que se producen acá, normalmente son muy demandados por la industria del tabaco, que claramente tiene otros márgenes que lo que manejamos a nivel local y prácticamente se exporta todo, se va todo fuera porque el mercado en el extranjero sí lo paga. Por lo tanto, queda con precios bastante elevados a nivel local y no hay una predisposición claramente en lo que es la agricultura tradicional nuestra para poder usarlo. Álvaro, hay otra consulta referida de José Antonio Rodríguez. Mira, hace 2 consultas. La primera, ¿qué impresión tienes sobre muriato de potasio u otros fertilizantes potásicos de acuerdo a proyecciones, precios e inventario? Esa es una. Y la segunda parte tiene también a tipo más de comentario que de consulta. Menciona qué pasará con la urea, porque en el fondo él menciona que estacionalmente en el último trimestre el precio de la urea baja por efecto de Estados Unidos, y a su modo de ver, los importadores, para no comprometer sus inventarios y no quedar con el stock caro, no compran en esa parte de la época. Entonces, su pregunta ahora es si alcanzarán a cubrir las necesidades nacionales antes que lleguen estas supuestas importaciones. Como voy a ver, son 2 en una. Ya, a ver, dejo un punteo aquí. Ya, primeramente con respecto al potasio, y que es un escenario que nos apareció, que como en todo esto, no está dentro de las proyecciones. Uno de los importantes actores de potasio en el mundo es Bielorrusia. Bielorrusia ahora está sancionado, tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, por lo tanto está bastante restringida sus exportaciones. Cuando un actor relevante claramente deja un vacío en el mercado, tiene que salir a suplirse por otro y aparecen otros actores entre medio. Siempre hay que tener en mente de que el mercado nuestro es muy, muy, muy pequeño a nivel mundial y al sur del mundo. No representamos más allá del 0,3% del mercado mundial y bastante lejano. Por lo tanto, salir a competir contra esa demanda es bastante compleja. Nosotros normalmente nos abastecemos cuando importamos del mercado canadiense y a nivel local con Sokimich, que es uno de los principales, de hecho, productores a nivel mundial de muriato de potasio. Pero cuando un actor relevante a nivel mundial se cae, claramente la demanda por los que siguen operando se incrementa y mucho más, con mucho más disposición a pagar. Por lo tanto, esa situación que no la teníamos prevista un par de meses atrás, hoy día ha hecho que
si bien el muriato de potasio venía a niveles más o menos estables, hoy día va a comenzar a subir. De hecho, ya está subiendo. Y aunque parezca relativamente absurdo para Chile, sí estamos teniendo de momento algún desabastecimiento puntual con el muriato de potasio hoy día y que ha hecho que en las últimas semanas haya tenido un alza bastante relevante. Si ya estaba en torno a los 340, 350, 360 mil, hoy día ya está próximo a los 400 mil. Y se debe a esta situación que no estaba claramente pronosticada previamente y por lo tanto hay una restricción en la importación de momento. En cuanto al otro punto, claro, desconozco puntualmente cuánto varía el precio de la urea normalmente en el último trimestre, para no mentir con eso. No obstante, también hay que considerar que el mercado estadounidense en sí tampoco se logra autoabastecer de su demanda. Como veíamos en los gráficos más atrás, Estados Unidos produce alrededor del 6% de la urea, en el caso de la urea, y en el caso de nutrientes como nitrógeno demanda alrededor de un 11, o sea, produce alrededor de 10 millones, 10, 11 millones de toneladas de urea, pero demanda 16, 18. Y normalmente en el último trimestre es precisamente cuando ya este telón se empieza a bajar, normalmente las compras, sobre todo los cultivos que más demandan, los maíces o los cereales en general, ya normalmente esos agricultores ya tienen sus compras hechas. Por lo tanto, esas aplicaciones que normalmente terminan haciendo en el caso de los cereales más que nada para manejar el tema del gluten en el trigo, más que por un tema nutricional, ese fertilizante ya está comprado y está pagado. Por lo tanto, el movimiento en los últimos 2 meses del año, desde el punto de vista del importador, es bastante bajo y traer un buque ahí apostando a que pueda haber un buen precio para la siguiente temporada, hacia marzo del próximo año, claramente nadie está con la idea de arriesgarse a quedarse con un buque en las bodegas por 3, 4 meses. Eso ocurre en el caso de la urea. Gracias, Álvaro. Mira, hay otra consulta también para ti que tiene que ver cómo ves la compra asociativa como una forma de acceder a precios más bajos, pensando en particular en la agricultura familiar campesina. ¿Cómo lo enfocan ustedes como distribuidores? Porque tienen clientes que operan de esa forma, ¿no? Sí, es un tema que lamentablemente es bastante complejo y probablemente se va a seguir complejizando. Normalmente la pequeña agricultura, su demanda es en formato sacos. Por lo tanto, sí, se podrían asociar varios agricultores y de hecho hay algunos programas en los que tienen subsidios para poder hacerlo. Nosotros en algunas ocasiones participamos de ello, como puede ser, por ejemplo, el Bonofy u otro subsidio. Si bien por un tema de volumen X se pudiera hacer algo, claramente los costos se terminan yendo por otro lado y normalmente es por el tema de flete. Las temas de carga y descarga porque no necesariamente demandan un camión completo. Normalmente tiene que haber un bodegaje entre medio, lo cual implica hacer una descarga, volver a cargar y llegar hasta el destino. Nosotros cuando hacíamos estas maniobras, que eran normalmente en 6, 7 sectores, y salíamos con un camión con 18.000 kilos, claramente mucho de ese subsidio se terminaba yendo en este costo de carga y descarga y de flete. Y la tendencia del mercado a nivel macro es que cada vez el saco es más complejo. Las empresas cada vez tienen menor predisposición a seguir trabajando con el saco, puesto que en una planta se requiere entre 8 a 11 personas para poder estar operando la máquina, estar llenando los sacos, costurándolos, llevándolos arriba del camión, ordenándolos arriba del camión, versus el maxi saco que solamente se necesitan de 2 a 3 personas, que es el operador que engancha el maxi y luego el operador del yale que va cargando. Por lo tanto, el costo para poder manejar eso es totalmente diferente y claramente la mano de obra se va encareciendo
cuesta más encontrar personal que esté dispuesto a trabajar en esto, y la demanda claramente ha ido permanentemente evolucionando hacia el maxi saco que mantener el formato saco. Entonces, es complejo. Lo otro, contrario a la percepción que pueda existir, como lo comentaba Mauricio, este negocio es un negocio de volumen. El margen es muy acotado, por lo tanto, lograr descuentos relevantes en este negocio es bastante complejo. Y si bien existen algunos grupos de compra, estamos hablando que mueven 3.000, 4.000 a 5.000 toneladas de golpe. O sea, nuestro concepto de volumen está totalmente errado cuando estamos buscando un tema de precio. De hecho, muchos de ustedes lo deben de saber, cuando buscamos un precio contado en el caso de los fertilizantes, este no pasa más allá del 1%, es casi irrisorio, pero es básicamente un tema de costo capital. Eso. Gracias, Álvaro. Mauricio, hay unas consultas para ti. Perfecto. Mira, Juan hace la siguiente consulta, es sobre estos alimentos para consumo animal, maíz, soya. ¿Son de carácter transgénico algunos? A ver, todo lo que se produce en Chile por ley o por norma no puede ser transgénico. Lamentablemente ahí tenemos una dualidad, y también la agricultura productiva de grano compite con otros mercados que sí son transgénicos. Y si hoy día nosotros traemos en determinadas situaciones soya de Estados Unidos o de Argentina o maíz de alguna otra, porque las importaciones se basan en qué mercado esté competitivo para poder traer y hacer el barco, porque aquí se compensan precios. No siempre importamos de Argentina, no siempre importamos de Estados Unidos, hay varios mercados. Y ahí no hay legislación que diga, oye, tú no puedes traer transgénico. Y si quisieras traer no transgénico, no tendríamos producto para poder abastecernos. O sea, los únicos que están hoy día bloqueando el tema transgénico es Europa un poco, que también es un tema para ellos comercial, para poder proteger su producción local. Pero hoy día el tema del transgénico está a nivel mundial muy expandido. Por lo tanto, lo que llega es transgénico y debemos comer muchas cosas más transgénicas que nos damos cuenta. Producimos maíz o trigo que no es transgénico, probablemente la mayoría del pan que estemos comiendo sea con trigo transgénico que viene quizás de dónde. Gracias, Mauricio. Mira, otra consulta, bien ligado de Alejandra. Mira, ¿cómo es la posibilidad de la siembra de soya en Chile y qué potencial impacto podría tener en el mercado nacional? ¿Se han hecho algunos experimentos, entiendo, en la zona? Sí, sí, yo, o sea, he escuchado que se han hecho unos experimentos, pero como les decía, puede ser quizás para un productor local o algo para desarrollar una industria pequeña, pero no te va a mover la aguja cuando el consumo de soya a nivel local son aproximadamente 750.000 toneladas al año, 800.000 toneladas al año, entre que lo que demanda la industria cerdo, aves y en menor grado la industria del bovino. No vamos a llegar, tendríamos que tener una cantidad de hectáreas que no tenemos, pues ni siquiera producimos maíz, no producimos el trigo. Yo creo que hay una alternativa, pero no va a mover la aguja en el mercado interno y no va a producir grandes cambios en los precios. Además que va a ir ligado, obviamente, si este precio de la soya, lo más probable es que ese precio de la soya internacional diga que cae a $100 por tonelada, por ejemplo, y vuelve a caer, y tú estás haciendo la idea de producir soya en Chile, probablemente sí, pero cuando probablemente ese valor caiga, capaz que tampoco sea muy competitivo, porque los rendimientos de la soya no son muy altos. Entonces no sé qué impacto pueda tener. Que puede ser un aporte, pero no va a mover el mercado nacional para lo que necesita. Tendrías que sembrar quizás cuantas miles de hectáreas, y eso no va, eso es otra alternativa de producción para el agricultor, pero que vaya a mover el precio y que vaya a producir cambio a nivel local, no lo creo. Gracias, Mauricio. Mira, Con decirte que en algún momento hasta se ha importado semilla de RAR para cumplir con las entregas de aceite. Nosotros somos productores de RAR bastante grandes, entonces
imagínate que creo que son 200.000 hectáreas de RAP que se producen, o sea, 200.000 toneladas, con todas las hectáreas de RAP que hay, se importan 750.000 de soya, para poder tener alguna incidencia en eso, no creo que tengamos la superficie suficiente. Ok. Mira, aquí quizás una pregunta para ambos. Hubo consultas sobre cómo ven el tema de las proyecciones de siembra de cereales en la región de la Araucanía, que nos impacta tanto el rubro agrícola como al ganadero. Yo voy a hacer una acotación. Yo no soy agrónomo, soy veterinario, pero y no estoy tan metido en eso. Sin embargo, creo que no sé cómo se va a venir el clima, el cambio climático, todo afecta, pero quizás podría haber una tendencia de mover un poco algunos granos hacia la zona de la Araucanía, no solo los cereales siempre se han producido en la Araucanía, se produce harto chichicales, harto trigo. No sé qué tendencia y qué posibilidad habrá que del maíz se pueda migrar un poco más al sur. ¿Ya? Esa es una posibilidad con el cambio climático, que el maíz pueda migrar un poco más al sur, hacerlo más cercano y quizás un poco más barato. Pero por otro lado, tenemos que toda la zona que era muy fuerte de producción de maíz, que era la sexta región, séptima región, hoy día también con el tema del clima, ese maíz se está perdiendo y se están yendo a otras cosas más eficientes en el uso de agua, entonces cada vez toma más preponderancia la octava región. Y cuando uno miraba los precios del grano de maíz en Los Ángeles hace 10 años atrás, era, por decirte, 10 pesos menos que lo que costaba en la región metropolitana, porque ese maíz se lo tenían que llevar a la región metropolitana y pagar ese flete. Y hoy día eso se equilibró porque ya maíz allá no hay, entonces hay que salir a buscar. Son cosas como va cambiando el mercado, va cambiando el clima, va cambiando la distribución de los cultivos o de qué producen los agricultores en la sexta o séptima región. Yo creo que va a haber un cambio. Si se viene cambio el clima sin agua, obviamente vamos quizás a producir menos maíz y quizás se venga un poco más al sur. No lo sé. Ahí tendría que ver, quizás Álvaro pueda contestar si hay alguna experiencia por la zona de Temuco, el tema del agua sobre todo. Exactamente. Para acotar un poco eso, datos estadísticos duros, al menos de esta última temporada, no tengo para no estar mintiendo. No obstante, sí ha habido un movimiento de cultivos hacia el sur. De hecho, en la propia experiencia nuestra, porque yo me desempeño en la zona de Yanquihue, hemos observado la llegada de algunos agricultores que vienen de la zona de la Araucanía por un tema de agua. Están teniendo bastante estrés hídrico en la zona y están buscando zonas donde tienen una mejor pluviometría para poder desarrollar el cultivo. Otro factor que está teniendo su impacto, aunque en menor medida, es las malezas resistentes, sobre todo con gramíneas, que también ha estado motivando a hacer algún cambio en el uso de suelo de los terrenos o variar con otro cultivo, más que manejarlo en monocultivo. Por lo tanto, hay dos factores que han estado efectivamente generando movimiento hacia acá a la zona y nosotros desde el punto de vista comercial lo notamos en el movimiento de granos de trigo, de triticale que estamos sembrando acá en la zona. Ha aumentado. Álvaro, esta pregunta es la última y es para ti, mira. De Mariela menciona qué pasa con la roca fosfórica, ¿cómo ves ese insumo? Pueden ser dos puntos de vista. Uno, hoy día, como roca, por costo de nutriente, probablemente está muy atractivo. Por un lado, claramente también hay que evaluar la eficiencia porque la velocidad de entrega es muy diferente de una roca fosfórica a un fertilizante mineral, porque ese es el tratamiento que se le hace a la roca fosfórica para hacerlo fertilizante. Está la roca y con la roca hacemos el superfosfato triple o el fosfato monoamónico. Eso por un lado. Y lo otro, que la importación, que normalmente vienen desde acá del país vecino de Perú, ha estado bastante compleja. No se encuentran los buques para poder hacer la importación y ha estado bastante lenta. Contrario a lo que uno pudiera creer, que por más cercano que pueda estar, el flete o el conseguir un buque dice mucho. Y eso no solo acotado a la roca fosfórica, es en general.
nosotros mismos hemos estado viviendo situaciones en que con un buque que estaba esperando descarga alrededor de 3 semanas en Colombia, el buque no vino a Chile y se regresó y fue hacia Estados Unidos y no trajo la carga. Eso es porque, a pesar de que uno crea de que estamos hablando de negocios de que mueve millones y que uno esperaría que hubiera una mayor seriedad en esto, no es tan así. Tampoco que estemos hablando que sea tierra de nadie. Pero efectivamente, al igual que puede ocurrir con los camiones cuando buscamos flete, el que pone más lucas encima de la mesa se lleva el buque. Y sobre todo en esta época en la que están sumamente escasos y difíciles por transportar carga. Entonces el mercado que está dispuesto a pagar más por ese buque, el buque se mueve hacia allá. Y cuesta encontrar para poder hacer un viaje tan corto como es de Perú hacia Chile. Y eso ha tenido que hoy día haya un quiebre de stock en el caso de la roca, y siempre con incertidumbre de cuándo puede llegar la siguiente importación. Gracias, Con Álvaro. Permiso, quería acotar un poco con lo que decía Álvaro con el tema de los buques. Cuando tú dices, oye, traigamos grano desde Argentina por camiones, evidentemente, para una persona común y corriente podría decir, oye, pero si Argentina está al lado, traigámoslo por camiones. Pero es mucho más caro traer por camiones un flete de 1.500, 2.000 kilómetros que llenar un barco y traerlo. O sea, la eficiencia de un buque, a pesar de que está más caro, traerlo por camiones es casi inviable. Entonces, como para tener en cuenta, porque la gente de repente pensaría, oye, tráeme 2 camiones de maíz de Argentina. No es viable. No es viable. Bueno, Mauricio, Álvaro, a nombre de la Seremía de Agricultura, aquí en el Ministerio de Agricultura de Los Lagos, les agradecemos su participación, su generosidad para compartir su visión sobre estos temas. Y también agradecemos a los casi 80 asistentes que hubo durante la charla, que escucharon atentamente su exposición. Así que los invito a despedirse, Mauricio, Álvaro, para cerrar la actividad. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que haya sido de utilidad la información que le hemos entregado con Mauricio. Sí, también dar las gracias. Obviamente no tenemos la receta ni tenemos la bolita de cristal, solo vemos lo que pasa en el mercado, pero importante que se puedan hacer una visión de cómo funciona el mercado y de qué tan incidente nosotros podemos ser en la toma de decisiones de toma de precios. Y entender un poco más cómo es el negocio, para hacerse una imagen. Así que agradecido a ustedes por la invitación de parte de Coprincen. Coprincen está aquí como cooperativa para poder ayudar a todos los agricultores a que cumplan sus sueños y se desarrollen. Así que gracias en nombre de Coprincen. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, en realidad. Así que los dejamos invitados para la próxima, para la última charla que va a ser el próximo martes, con la doctora Iveta Acuña sobre tizón tardío de la papa y el sistema de alerta temprana que tiene desarrollado en línea aquí en la región de los lagos para estos temas. Así que muchas gracias por su asistencia, así que los esperamos para la última sesión de este ciclo de charla. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Álvaro. Gracias, que estén muy bien. Chao. Chao, cuídense.